A veces envidiamos la vida de otras personas, pero no nos damos cuenta que muchas veces somos el sueño de alguien más. Esto es algo de lo que vamos a hablar el episodio del día de hoy. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast. ¡Qué buena pregunta! Hoy estoy aquí con dos de mis mejores amigos que les pediré que se presenten. A mi derecha, el tremendo Alancillo. Chicos, un gusto de verlos una semana más por aquí. a mi izquierda, El buen Paz, aquí andamos con toda la energía, a darle con todo. y ya se la saben, yo soy su buen amigo Manny. Y allá atrás en los controles está nuestro buen amigo Shai, que ahorita está en producción checando todas las cámaras. Te amamos, hermoso. Ninguno está grabando, pero ahí está checando. Sí, hay cámaras. Estamos haciendo una prueba solamente para mejorar este podcast para ustedes, pero bueno, de momento esto es una prueba. Y bueno, como les decía en el episodio del día de hoy, me llamó mucho la atención, chicos. Hace como unos cuantos días estuve viendo un video que me explotó literalmente la cabeza. Bueno, no literalmente, ¿verdad? ¿Cómo? Pero estás vivo. De hecho, duramos un par de días teniendo que armarla de nuevo. Sí, tuvieron Gracias a Dios, sí jaló. Sí, jaló al final, pero me explotó la cabeza en el sentido de que, bueno, en el video, poniendo en contexto, vemos que hay una persona que dice, híjole, ¿cómo me gustaría tener la vida de esta persona que estoy viendo? Y nos van pues poniendo como que diversas situaciones, nos pasa ahora la perspectiva de esa persona y dice, a mí me gustaría tener mucho la vida de alguien más. Y así se la llevan hasta que al final la última persona dice, me gustaría tener la vida de ese actor que es con el que empezó el video en general. Entonces, muchas veces nos pasa que vivimos en una realidad en el que deseamos tener la vida de alguien más, deseamos tener como que las cosas de alguien. A veces vemos nuestra propia vida y decimos, bueno, no es la vida que me gustaría tener, la vida de mis sueños, pero ¿qué estamos haciendo realmente para enfocarnos realmente en obtener la vida de nuestros sueños? ¿Qué estamos haciendo para lograrla? Porque muchas veces es muy fácil pues desear la vida de alguien más, pero realmente es muy difícil que nosotros nos pongamos a trabajar en nuestra propia realidad. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿cómo lograr la vida de mis sueños? Entonces, bueno, les paso la pregunta. ¿Cómo lograr la vida de mis sueños? Pensé que iba a ser de la envidia, Sí, amigo. yo también. Nos la aventó con chanfle. Ya andaba pensando todo mi speech para el otro tema. No, amigos. Ahora sí que fue un asalto mental. Este fue un asalto mental precisamente para ver si me están cachando. Ok. ¿Cómo lograr la vida de mis Pero no sueños? cachándote como los argentinos. Primeramente, tienes que saber cuáles son tus sueños. Porque hay personas que están muy triste, muy feo, que viven en modo automático, en modo zombie, o viven hasta de malas, enojados porque no tienen nada que los mueva. Son personas que no sé, hasta se quieren funear o quieren desaparecerse, se quejan de todo, dicen que todo está mal, que pues sí, un montón de cosas, porque no hay un sueño, no hay nada que los mueva, no hay algo que los haga despertar con esa energía y esas ganas de darle con toda la vida, de ponerle todos los kilos. Entonces yo creo que lo primero es soñar. Muchas veces ese es el problema más grande, que matamos nuestros sueños. Y al no soñar, al no tener esos sueños que muchas veces los tenemos, pero los oprimimos porque alguien nos dijo que no se podía, que era imposible, y tiramos la toalla. Y entonces, pues ahí inicia lo contrario a cómo... Esto sería cómo no hacer la vida de tus sueños, el tirar tus sueños primeramente. Vámonos por partes. El autosabotearte. Autosabotaje. ¿Alan? ¿Cómo transformar la vida de tus sueños? ¿Cómo lograr la vida de tus sueños? Ok. Madres, pues es mucho trabajo. Primero que nada, así como mencionaba Paz, es mucho conocerte primero que nada. Y poder observar, ser lo más objetivo que puedas con respecto a tu propia vida, yo creo. O sea, lo principal es como que tener aterrizados los pies sobre la tierra y saber dónde estás en este momento. Ya con eso poder definir hacia dónde quieres llegar.
como ya nos venía mencionando Paz, si sabes qué sueños tienes, pues puedes encaminar todas tus acciones hacia ello. Y ya a partir de eso es aprender a ser muy crítico y muy enfocado en qué quieres obtener, porque de ahí dependerá qué acciones son las que debes de tomar para hacerlo. Y bueno, les digo, ahora sí la trampa que había en esta pregunta, Ajá. lo manejé desde un punto en el que probablemente se fueran por la tangente pensando en la envidia, pero el tema realmente que nos quiere dar este video es nosotros muchas veces somos el sueño de alguien más. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra vida, como la estamos viviendo, como la estamos llevando a cabo, es el sueño que alguien más quisiera y no valoramos la vida que tenemos. Muchas veces la vida que tenemos no la vemos como algo, un simple desperdicio, la vemos como algo que no sirve, como algo que no se está logrando, cuando realmente hay personas que desearían tener mi vida. Y eso mismo pasa cuando yo deseo la vida de alguien más. Muchas veces no me doy cuenta de que mis acciones, de que mi forma de ser, de mi forma de llevar, mi forma de desarrollarme tanto en negocios, en espiritualidad, en familia, en todos los temas que hemos estado hablando a lo largo de estos más de 100 episodios, pues no nos llevan mucho a nuestro autocrecimiento y no nos llevan a darnos cuenta de que realmente tenemos lo que cualquier persona pudiera querer y que nuestra vida probablemente es la vida de nuestros sueños, simplemente no la estamos enfocando o no estamos logrando cumplir los objetivos que tenemos. Entonces, básicamente de ahí es de donde quiero partir para el diálogo del día de hoy, de primero que nada, cómo podemos darnos cuenta realmente que muchas veces somos el sueño de alguien más y que mi vida sería algo que alguien desearía con todas sus ganas, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, de decir, la vida que esta persona tiene, que esta persona proyecta, es lo que yo desearía para mí. Entonces, ¿cómo nos podemos hacer conscientes nosotros mismos de la vida que estoy llevando y de cuáles son esos cambios positivos o negativos que tengo que quitar? Positivos en el aspecto de, bueno, voy a cambiar para bien, me voy a esforzar. Y negativos de decir, bueno, voy a quitar toda esta basura de mi vida. Pero enfocándonos primero, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que mi vida muchas veces es el sueño de alguien más? Fíjate, me acabo de acordar de una frase que me marcó mucho la vida, que decía que me sentía infeliz porque no tenía zapatos, hasta que conocí a alguien que no tenía piernas. Entonces, creo que esto es algo mucho de conciencia. Estamos tan enfocados muchas veces en nuestras carencias, en lo que nos falta, en lo que queremos, que dejamos de agradecer lo que sí tenemos. Y cuando volteamos a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que, así como dices, muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que otras personas quisieran tener. Por dar un ejemplo, no va a faltar la persona que se queje porque se la pasa peleando con sus hermanos o con sus padres, pero hay niños que no tienen familia. Es un tema mucho de conciencia. Hay veces que nos quejamos porque somos malos jugando fútbol y hay personas que llevan toda su vida postrados en una cama con una enfermedad. Entonces, creo que inicia mucho desde conocer a los demás, abrir tus ojos, tener conciencia y tener empatía. Y cuando te vas dando cuenta de la situación de todos, literalmente de todos, porque hay muchas personas que, por dar un toque de comedia, ¿no?, que a veces nos ponen de que un sueldito de 50,000 pesos y mi realidad es que mi mayor problema es que tengo que cargar unos palos de golf, los 18 hoyos y va a haber gente que va a decir, es que no conoces lo que están viviendo los demás. No conoces cuál es la realidad o la normalidad de muchas personas. Y entonces, pues, creo que es un tema mucho de ego, de salirte de ti mismo, de tus carencias, de tus quejas. Y cuando tienes esa conciencia, le puedes dar ese giro, porque te haces consciente de ese ego. Y el ego es lo que no nos permite ser líderes de nuestra propia vida. Y es lo que no nos permite ser auténticos. Y a raíz de que uno empieza a liderarse, que liderarse pues es el poder ser disciplinado de tu vida, el poder llevar esa vida que tú quieres. Mucha gente piensa que liderar es nada más como acarrear gente, ¿no? Pero no puedes liderar a nadie si no lo haces contigo mismo primero. Y creo que cuando sacas el ego de tu vida, o bueno, no cuando lo sacas porque es parte de nosotros, siempre vamos a tener ese ego, pero cuando tienes esa autenticidad, esa parte tuya de tu corazón propia,
es cuando entonces empiezas a crear la vida de tus sueños, cuando empiezas a ser tú mismo, a saber qué es lo que tú quieres, a vivir bajo tus propios términos y condiciones, y es cuando te vas topando a las personas que realmente te aportan para crear esa vida de tus sueños. Pero volviendo ahora hacia el inicio, pues se trata de un tema de conciencia, darte cuenta que todo lo que estás viviendo es el sueño de alguien más. A veces te puedes quejar de no sé, yo nomás he podido viajar al Dama, los que somos de Chihuahua, y va a haber gente que nunca ha podido viajar, así como va a haber gente que cuando era niño le tocó ir a Disney y conocer Disney y estar muy felices y vivir los parques. Y creo que se trata también de aprender de todos, no solo como tocarnos el pecho, ¿no? Y decir, no, es que él está peor que yo y pobrecito y yo tengo que disfrutar lo otro. No, también es aprender de los que les tocó una vida mejor y aprender de sus realidades. O sea, es los dos lados de la moneda. Como he dicho antes, nunca ver a nadie por arriba del hombro, pero tampoco verlo por debajo del hombro. Pero bueno, ya me comí mucho el micrófono. Que iba a ¿Quieres hacer un chiste, no, respecto a eso? Iba a hacer un chiste respecto a eso, pero ahorita que lo recuerde. Ya me estoy ahogando de me tanto acordé micrófono. que así como que, ay, algo íbamos a decir. Bueno, mira, ahora sí que dentro de la comida de paz se fue la palabra justamente lo que yo estaba pensando, porque sí, mucho enfocado al egoísmo, pero tiene como que dos caras de la moneda para mí. Por un lado el egoísmo, porque solamente pensamos en lo que quiero yo, ¿no? Como decías ahorita, sin fijarnos, por ejemplo, tomándolo desde la perspectiva del sueño, sin fijarnos que tenemos un montón de recursos, un montón de regalos en nuestras vidas que mucha otra gente quisiera tener, o con los que pudiéramos beneficiar y ayudar a muchísima otra gente que nos ve como una vida de ensueño. Pero por el otro lado es como una falta de nosotros, porque estamos tan acostumbrados a estar pensando en el que quisiera, en el qué tiene aquel que yo no, las envidias, justamente como mencionabas empezando aquí el tema, que nos olvidamos de justamente disfrutar lo que estamos teniendo en este momento. Hoy, por ejemplo, voy a hacer la remembranza de uno de nuestros episodios iniciales, donde decíamos que se nos olvida el presente. O sea, dejamos de estar disfrutando en el presente y de acordarnos de que todo lo que tenemos es justamente lo que está ahora. No tenemos nada más. Ni tenemos certeza de lo que venga en el futuro, ni tenemos ya poder sobre lo que ya fue. Entonces, para poder formar la vida de nuestros sueños y darnos cuenta de que somos el sueño de alguien más, lo único que podemos hacer es ser conscientes de qué somos ahora y de cómo nos gusta vivir nuestra vida para poder conseguir todo lo que nos gustaría tener. No hablando solo de lo material, sino quiénes quisiéramos llegar a ser. En nuestro día a día, cuando voy a parafrasear esta parte, cuando en un principio estamos inconformes con nuestra vida, yo creo que nos azota mucho el sobrepensar, ¿no? El estar diciendo, ay, ¿por qué no esto? ¿Por qué no tengo tal cosa? ¿Por qué no voy a tal lado? Pero se nos olvida justamente reflexionar más bien a qué tipo de persona quiero aspirar a ser. Como que tienes que llegar a ese punto donde dices, estoy cansado de toda esta mierda. Y realmente, ¿qué quiero ser? O sea, sé que ya estoy cansado de esto y que esta no es la vida que yo quisiera llevar. Pero ¿qué quiero lograr con esta vida que tengo? Porque no va a haber segunda oportunidad, no va a haber parte 2, no va a haber secuela, no es el cine. Es tu vida. Y si no tomas las riendas de lo que quieres conseguir, simple y sencillamente se te va a desperdiciar solamente pensando en que quisieras tener el sueño de vivir la vida de alguien más. Oye, y fíjate que siento que la inconformidad es algo bueno. O sea, muchas veces también ¿cómo se dice? Pues sí, la hacemos muy mala, la hacemos ver como si fuera lo peor del mundo, la inconformidad, pero es algo que sí debemos tener todos los seres humanos, que nos impulse a ir por más, a ser más ambiciosos. Uh-huh. El problema es a veces cómo la manejamos, la inconformidad. A veces nomás la manejamos en pensamiento y no la aterrizamos en estrategias y en acciones para poder llegar a eso que estás inconforme y que quieres.
Sí, justamente, por eso lo que comentaba de que tiene las dos caras de la moneda. Que tiene su lado en el que la inconformidad lo puedes ver como el deseo de tener pues un modo mejor de vivir, ¿no? O a una situación mejor que la que tienes actualmente. Pero por el otro lado, la inconformidad puede ser el no saber disfrutar de las cosas que tienes en el momento. Que es ahí como que tiene sus dos caras de la moneda. Hay que saber cuál agarrar. Sí, o sea, como que entrar en ese balance, ¿no? Entre, o sea, quiero esto porque quiero mejorar, pero al mismo tiempo saber que lo que tengo ahorita es lo mejor que tengo para poder trabajar. O sea, ¿qué herramientas tengo ahorita en este momento que me pueden ayudar a aspirar a tener una mejor condición de la que tengo actualmente? Si es lo que yo deseo. Y conforme a lo que dices, Alan, voy a decir algo muy fuerte que a mucha gente no le va a gustar, pero la vida no es justa. Ah, sí. O sea, mucha gente quiere que los políticos, las naciones, los líderes, las empresas hagan todo igual para todos, que todos tengan las mismas oportunidades, pero yo creo que eso quizás se va a alcanzar en un futuro utópico, pero creo que es casi imposible. Todos vamos a iniciar con distintas posibilidades, cada quien va a iniciar a lo mejor en cero, a lo mejor uno va a iniciar sin una pierna, sin un brazo, con menos salud. Las condiciones nunca van a ser justas, pero lo que sí es responsabilidad de cada quien es, con todo eso que tenemos, hacer lo mejor de todo eso para llegar al siguiente paso y al siguiente paso y poder lograr esa vida de nuestros sueños. Porque el que diga, no, es que yo no puedo lograr mis sueños porque yo nací con estas condiciones. Si supieran toda la gran cantidad de personas que me ha tocado conocer que no tenían nada, que iniciaron de cero, que tienen peor salud, y hasta te quedas pensando y dices, si él pudo, ¿por qué yo no? Si él pudo, ¿por qué yo no? Si él pudo, ¿por qué tú no? De hecho, fíjense, esto les digo, me voló en un momento en la cabeza porque justamente vi ese video platicando con mi mamá. O sea, bueno, lo vi justamente días antes o después de platicar con mi mamá. Y me comentaba, bueno, a mí me hubiera gustado convivir con mi papá. Porque ella perdió a su papá cuando era muy joven. O sea, realmente se enfermó, murió. Y desde muy joven le tocó estar sola, nada más con mi abuelita. Y vivir de esa forma. Entonces, yo, por ejemplo, que gran parte de mi vida estuve como que peleado un poco con mi papá. O sea, porque realmente, pues yo lo veía de cierta forma de, bueno, no lo tengo aquí, trabaja en Estados Unidos, la situación lo llevó para allá y demás. Y el no verlo tan seguido y demás me llevó a pelearme un poco. Ya hablamos de eso en el episodio de los papás, que les dejo el enlace aquí arriba. Ya hablamos un poco de cómo fue mejorando nuestra relación hasta el día de hoy, hasta hoy en día, pues, ya pues tengo una relación un poco mejor con él. Pero en su momento, platicando con mi mamá, dije, ah, caray, pues sí es cierto. O sea, a mí me tocó tenerlo, para bien o para mal, esté lejos, esté cerca, lo sigo viendo, lo veo relativamente muy seguido y todo. Y lo tengo, o sea, lo puedo disfrutar y puedo estar platicando con él constantemente, que puedo hablar con él constantemente. Tengo un conflicto muy grande, cambio de tema así como que switch. Tengo un conflicto muy grande con la canción esta que dice, pues aquí estamos, porque aquí nos trajo la vida y aquí es donde me puso la vida. No me acuerdo cómo se llama la canción. Uh-huh. Pero tengo La casita. Sí, la casita. Tengo como que el conflicto muy grande de que ¿De sí. quién es esa canción? Es como un corridón, no me acuerdo de quién es, Sí, pero... es como que corrido y precisamente habla de vida en Estados Unidos, de los que emigran para estar como que un poco mejor y todo esto. Pero como que tengo ese conflicto porque sí, o sea, la vida nos pone en diferentes situaciones, nos pone en diferentes contextos. A veces a algunos es mucho más fácil porque nacen en cuna de oro. A veces para algunos es mucho más sencillo el vivir, o a algunos pues realmente se les complica más la situación, pasan por más cosas para poder pues lograr salir adelante, lograr la vida de sus sueños. Pero en todos los casos siento que el decir, bueno, pues estoy aquí porque aquí me puso la vida, porque aquí ya no puedo hacer más, porque ya no puedo lograr más cosas, es ponernos un pretexto muy grande para justificar el que yo no estoy haciendo nada para conseguir la vida de mis sueños. Lo hablábamos también, y se los dejo también en la tarjeta aquí arriba, en el episodio de por qué la gente rica es más rica y por qué la gente pobre es cada vez más pobre.
Y mucho radica aquí en el pensamiento. Muchas veces nos vivimos la vida deseando la vida de alguien más, pero no pongo acción a que mi vida sea la vida realmente de mis sueños. No busco el cómo lograr avanzar, cómo lograr aventarme. Y muchas veces no es tanto por problema de que tengo una mentalidad deficiente o algo, sino muchas veces es por miedo, muchas veces es por inseguridades, porque no me siento capaz. Ahorita le comentaba a Alan en el gimnasio precisamente de que hoy hicimos pierna, es lo que más batallo yo en el gimnasio. Yo le decía, sentí todos los ejercicios bastante relajados, usando el mismo peso que semanas anteriores. Sencillos, y yo no me atrevía a decir en su momento, pues es que es mi esfuerzo, es el hecho de que he estado trabajando, de que ya los músculos han estado trabajando y demás. No me atrevía a decirlo en su momento. Ahorita me atrevo a decirlo, pues sí, o sea, realmente ha sido el esfuerzo constante de lograr esto, y ese mismo esfuerzo es el que podemos lograr en muchísimos aspectos de nuestra vida para lograr pues la vida de mis sueños, para poder lograr los cambios que deseo. Ahorita, por ejemplo, les comparto un poco de mi vida a los que me ven. Volteo a las 3 cámaras por si las podemos utilizar. 4, aunque una creo que ya valió. 4, pero bueno, les comparto un poco de mi experiencia. Ahorita estamos haciendo pruebas, así que no esperen un video con muchas cámaras. Un poco de mi experiencia personal, de que yo sí durante gran parte de mi vida tuve una mentalidad pobre, una mentalidad de decir, pues yo no puedo lograr grandes cosas, no me lo merezco, estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y ahorita estoy teniendo un cambio un poco radical en mi vida. Estoy pasando por situaciones así de que se me hacen a veces complicadas, difíciles, de que no me administro bien en mis tiempos, de que no logro la estabilidad económica que yo quisiera, que no puedo lograr diferentes cosas como yo las quisiera. Pero ahorita me estoy reprogramando para decir, bueno, ¿y qué acciones voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar el switch? ¿Cómo voy a lograr tener esa vida que yo deseo y que yo siento que merezco? Y estoy haciendo ese análisis profundo para poder poner acción en mi vida y no quedarme simplemente en el hecho de decir, bueno, ya no voy a hacer algo por avanzar, sino que me voy a quedar en la tranquilidad de mi vida, me voy a quedar en la comodidad del trabajo que tengo y demás, porque yo quiero algo más, quiero lograr más cosas, tengo muchas metas que quiero lograr, y gran parte de lo que tenía yo en mi pensamiento que me detenía era el tiempo. Ya lo hablamos, no les pongo la tarjeta porque ni siquiera recuerdo cuál era el episodio, pero ya lo hablamos en algún momento, el tiempo, el pensar de no tengo tiempo. El qué estoy haciendo con mi vida, el qué estoy haciendo con todo esto. Entonces les paso la siguiente pregunta para continuar con este diálogo de, bueno, ahora ya nos damos cuenta un poco, ya dieron algunos ejemplos y demás para darnos cuenta de cómo darme cuenta de que mi vida actualmente puede ser el sueño de alguien más y cómo hacerme consciente de mi realidad. Entonces, ¿qué acciones concretas puedo tomar yo en mi vida para poder ir al siguiente nivel, para poder empezar a tener la vida de mis sueños? Acciones concretas, vamos pues. Todo es cuestión de hábitos, la realidad. Todo empieza en la mente lo convierte en hábitos, y los hábitos, si son buenos o malos, automáticamente si son buenos te va a llevar a un buen resultado, si son malos te va a alejar a lo que tú quieres, que no son malos ni buenos, realmente son neutros, pero depende de qué es lo que estás buscando en tu vida. Entonces, primeramente, acciones concretas, reprograma tu mente, diría lo primero. Así como dijo Manny, te recomiendo ir con personas especializadas en el tema, o que busques cursos especializados en el tema. Hay muchísima información hoy en día para que reprogrames tu mente, reprograma la mentalidad de escasez, la mentalidad pobre, todo este tipo de cosas que nos provocan el autosabotaje. Para reprogramar se suele hacer con afirmaciones, pues es más recomendable al despertar o antes de dormir, que es cuando es más fácil reprogramar el cerebro. Pues es recomendable que las afirmaciones las digas tú, o que las escuches de un audio donde tú mismo las dijiste. Eso es lo primero que recomendaría, ¿verdad? Que trabajes en tu mente. Hay muchas maneras de hacerlo, ve profundizando poco a poco. Después sería hacer los hábitos correctos para la vida de tus sueños. Y la mayoría de estos hábitos suelen ser similares para alguien que quiere pues una vida
extraordinaria, por así decirlo, una vida que no es común, donde pues tienes abundancia en amor, en dinero, en familia, en amistad, en muchas cosas, ¿no? En lo que todo mundo buscamos. Lo primero es aprovechar el tiempo al máximo, y para eso tienes que hacer lo que la mayoría de la gente no quiere hacer: gánale al reloj. Ganarle al reloj normalmente es despiértate más temprano y aprovecha para crecer en tu interior, crecer en ti, en tu salud. Si mejoras tu salud, vas a mejorar en todas las demás áreas. Vas a mejorar en tu trabajo, vas a mejorar en tu concentración, vas a mejorar. Entonces ponle mucha atención a tu salud. Haz mínimo 30 minutos de ejercicio. Bueno, 20, diría al inicio, 20 minutos de ejercicio. Y puedes hacerlo en las mañanas, puedes hacerlo en las noches. Aprovecha el tiempo al máximo. Lo segundo, pues ya como dijimos, la parte de la mente es tu crecimiento. Crece como persona, trata de leer información, busca libros, busca mentores, busca podcasts, busca contenido de valor de lo que tú quieres lograr en tus sueños. Si tú quieres ser un gran ingeniero, busca información que te actualice en estos temas. Si tú quieres ser un gran médico, actualízate 20 minutos al día, en las mañanas, en las noches, todos los días. Esos hábitos se va acumulando y se va haciendo una bola de nieve. Porque lo ideal es que, bueno, no lo ideal, a las personas que les va extraordinariamente, la mayoría de las veces es porque han agarrado una gran maestría en lo que están haciendo. Y una maestría, ¿cómo se logra? Chicos, ¿qué es lo que se dice de las maestrías? ¿Qué es con cuántas horas? 10,000 horas. 10,000 horas de trabajo. Nadie se las puede brincar. Por mucho que quieras aparentar para tener esa maestría, tienes que hacerla. Si quieres ser un gran bailarín, 10,000 horas de bailar. Si quieres ser un gran músico, 10,000 horas de tocar. Saludos al Chai Bailarín. De hecho, hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo se llama, Chai, tu canal de Rumbeando? Rumbeando con W. Rumbeando, para que le caigan ahí con el tremendo Chai. Ahorita hago anotación de eso. Antes de que se me pierda la idea. Pequeño paréntesis de precisamente lo que dice Paz. Por ejemplo, un aviador, no le van a soltar un avión, un Boeing, un avión grande de pasajeros donde va a tener la vida de 200, 300, 400 personas. Si no hizo primero 10,000 o más horas de vuelo. Entonces, sí es cierto lo que nos está diciendo Paz en este sentido. Tenemos que esforzarnos realmente y cambiar esos pretextos de decir, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no voy a poder administrar bien mi tiempo y todo. Sí se puede, simplemente es cambiar los hábitos que tenemos, porque muchas veces tenemos hábitos arraigados de años y años y años. Y también los invito a poner límites, porque muchas veces no nos podemos o no queremos poner límites, no queremos establecer como que cierta incomodidad a otras personas o demás, y a veces eso nos afecta mucho. A veces nos afecta el decir, bueno, pues es que no quiero decirle que no a mi jefe y me voy a quedar horas extras. No quiero quitar al niño de la máquina porque lo voy a molestar. No quiero quitar a una persona de la máquina en el gimnasio cuando no la está utilizando, o que nomás está utilizándola como tripié de celular, porque voy a molestar o incomodar a la persona. Entonces, todo este tipo de pensamientos, de límites que nos vamos poniendo, ya lo hablábamos en el episodio de Alexa, va a tener muchas tarjetas, se los dejo aquí. Ahí, por ejemplo, hablamos de los límites mentales que nos vamos poniendo. Y debemos de quitar todo eso. Ahora le devuelvo la palabra a Paz para no quitarle la idea. Ya me la quitaste, amigo. Perdón, era un paréntesis. Ah, sí, crean, pero sí. La realidad es que todas esas grandes personas, todos esos grandes atletas, empresarios, músicos, artistas, de todos los rubros que dicen, yo quisiera la vida que él tiene, yo quisiera esa vida de ensueño, con viajes y todo. No es que se levantaron un día de la nada y les fue bien como por magia, suerte. No, tuvieron que invertir en sí mismos. Y eso es algo muy complejo, porque la mayoría de la gente piensa que hay que solo invertir en negocios, cuando realmente la inversión más grande es la que haces en ti mismo. Y sí, te puede pegar un negocio por suerte, como pasó el caso con las criptomonedas a algunas personas. Pero si después de eso tú no invertiste en ti mismo, lo más probable es que lo pierdas y se te caiga todo. Y otra cosa muy importante, también tenemos que tener hábitos que nos ayuden a mejorar en nuestras relaciones. Mucha gente pensará que el éxito es en solitario, pero la realidad es que el éxito más grande siempre se logra en equipo. Siempre se logra cuando estás con más personas, cuando
se ayudan mutuamente a hacer ideas de una manera extraordinaria. Entonces siempre tenemos que mejorar esa manera de nuestro ser. Y ahí siento que entra mucho también el tema de la meditación, porque cuando uno no está a gusto consigo mismo, batalla para tener relaciones con otras personas. Pero cuando uno ya trabaja en sí mismo, medita, hace todo este tipo de cosas, entonces es más fácil que puedas comprender a los demás, ser más empático, y esto te puede llevar ahora sí a crear grandes negocios, grandes bandas de música, grandes grupos de baile, grandes cualquier cosa. O sea, realmente siento que las mentes humanas tenemos el poder de la ley de la resonancia, que cuando están vibrando las dos en alto, se crea una super energía mucho más poderosa. Y es algo que me gusta mucho, la ley de la resonancia, porque lo vi también en la carrera cuando estudiaba las máquinas. Si tú pones dos máquinas que vibran a la misma frecuencia muy cerca, empiezan a vibrar mucho y empiezan a hacer un caos total, y eso se tiene que evitar en la industria, y se usan unas cosas que se llaman amortiguadores. Pero aquí el punto es, se crea una energía muy grande cuando las personas vibran alto y están en conjunto trabajando. Entonces, estos son los hábitos. En resumen, trabaja en tu salud, trabaja en tu mente, que estés cada vez, que sepas más conocimiento de tu área, de lo que quieres lograr, o pues sí, de tu artística, lo que estés haciendo, y trabaja en tu ser, trabaja en tu corazón, en tu meditación, en tu alma, si así lo quieres decir, en tu naturaleza, en tu energía. Son la base para que puedas ir más adelante. Ya lo demás, para que te vaya económicamente bien, aprende de ventas, aprende de inversiones, aprende más que nada de educación financiera. ¿Cómo hace falta la educación financiera pues en el mundo? Pero pues es obviamente que por algo que hablaremos después no se enseña. Muy bien, amigo Alan, que ahora sí se nos comió mucho el micrófono. Mira, pues yo creo que Paz ya nos dio muchísimas herramientas que realmente se pueden utilizar para poder transformar tu vida por completo, así que me enfoco un poquito en mi experiencia. Yo creo que lo primordial, o para empezar a formar tu vida, o reformar tu vida, es aprender a escucharte. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo en automático, no nos damos cuenta de que simple y sencillamente nos está llevando la corriente. Entonces, poder aprender a escucharte y darte cuenta así como de que, ok, no estoy a gusto, no estoy viviendo mi vida como lo quisiera. Hay muchas circunstancias donde es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Por como hablábamos desde el principio, hay gente que si no trabaja de lo que está trabajando, aunque no le guste, pues se muere de hambre, o circunstancias muy diferentes alrededor de todo el mundo. Pero a partir de que escuches cómo estás viviendo tu vida, puedes empezar a tomar decisiones que te ayuden a ir haciendo cambios que te permitan lograr estas mejoras. Si en un momento tú simple y sencillamente dices así como que basta, o sea, ya ¿qué está pasando, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar realmente? O sea, con esto que estoy haciendo ahorita, ¿me siento feliz? ¿Siento que estoy viviendo realmente? ¿O solamente estoy sobreviviendo? ¿Estoy pasando el rato porque me dijeron que... porque aquí me aventaron, ¿no? Y es lo que me queda. Pero aprender a escuchar esos digamos, esa canción de tu vida, ¿no? Que te empieza a tocar así tonitos diferentes donde te dice, ¿sabes qué? Tú no vas aquí. Y a partir de un día en el que de repente te llega hasta una pesadilla, a lo mejor puede ser una pesadilla, de repente simple y sencillamente tienes una epifanía, a lo mejor platicando con un amigo de cuestiones profundas, te llega simple y sencillamente así como que la iluminación de decir basta, y te conecta a ese sentimiento de, como decía ahorita, Paz, un día ganarle al reloj y darte cuenta que realmente todo lo que empiezas a hacer lo haces por ti mismo, que no buscas complacer a nadie, no buscas vanagloriarte, no buscas reconocimiento, sino que simple y sencillamente lo haces por ti, porque quieres estar en un lugar mejor, donde te sientas como realmente eres tú. Vale. Y yo quiero agregar algo también que nos malenseñaron en la escuela,
O sea, siempre nos castigaron a todos por copiarle al de al lado, por no se podía hacer el examen con el de al lado y eso estaba súper penado. Pero creo que en la vida real hay algo muy interesante de esto. Lo dice mucho el buen Anthony Robbins, que es como alguien culme en desarrollo personal. Y se trata del modelado. El modelado, pues bajado al mexicano sería, cópiale al que ya lo logró. La piratería, carnal. Modélalo que la persona que ya tiene la vida de tus sueños hizo, sí. Como me gusta como dicen los japoneses. Ingeniería inversa, carnal. Bueno, eso dicen los mexicanos. Bueno, me gusta como dicen los japoneses de que si hay alguien más que ya lo logró, yo también lo puedo lograr. Y si no hay alguien que lo haya logrado, yo voy a ser el primero que lo logre. Pero aquí el punto es que la mayoría de las cosas que buscamos como la vida de nuestros sueños normalmente, que ser un gran músico, que ser un gran empresario, que ser un gran escritor, cualquier cosa, ya hay alguien que lo logró. Y creo que lo más fácil es seguir ese camino que esta persona ya realizó y aprovecharlo, aprender los tips, las mejores maneras. Busca un mentor y si no puedes encontrar un mentor físicamente, búscalo en libros, en historias, en lo que puedas encontrar de cuál es ese camino que siguió alguien que ya logró esa meta para que tú llegues de la manera más rápida. Entonces, nos enseñaron que copiar estaba mal en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pero realmente creo que es una de las claves para poder llegar a lo que tú quieres, aprender de la persona que lo hizo. Y la mayoría de las personas que ya llegaron a la cima, por así decirlo, suelen ser personas que les costó tanto, la sufrieron tanto, pero lo valoran tanto y quieren que otras personas también suban. Claro, no va a faltar también el que le costó tanto y dice, no, yo no le voy a bajar esto a cualquier persona que le cueste como a mí me costó para que él aprenda. Pero te puedes topar con la persona que sí te ayuda. Busca, el que busca encuentra. Al respecto de eso, bueno, antes de compartir un poco de mi opinión personal al respecto de este tema, yo también te diría, Mis alumnos que están viendo esto no copian. mis alumnos que están viendo esto no copien, por favor. No, yo diría, por ejemplo, parte de la experiencia, parte de lo que comparten aquí mis amigos. También cierto que uno de los limitantes que a veces tenemos en cuanto a... ¿Qué se escucha? No sé, man. Tú síguele. De repente, perdón, escuché voces en mi cabeza. Es el fantasma de la cabina, pero es cuate. Es el fantasma de la cabina. No, parte de este crecimiento personal y demás es también darme cuenta, como les decía en un principio en el episodio, yo puedo ser precisamente el sueño, la vida que alguien más desearía. Entonces, hay veces que puede ser muy difícil que lo logre, puede ser muy difícil que logre muchas cosas. Y en ese ínter en el que me estoy esforzando, en el que estoy peleando contra todo pronóstico, contra la tormenta más grande, contra las dificultades más grandes que se van presentando en mi camino, disfrutar la vida, ahora sí, disfrutar el camino que tengo, porque me doy cuenta que realmente lo que yo tengo actualmente es lo que alguien más desearía. Y lo que yo voy a lograr, porque me voy a esforzar, porque voy a caminar, porque voy a tener ese cambio de mentalidad, porque voy a lograr enfrentarme a las adversidades, porque ese es mi destino, ese es lo que yo deseo, lo que quiero lograr la vida de mis sueños, pues es algo que me va a dar un plus a una vida que actualmente es una vida muy positiva, una vida que realmente... Puedo no tener la mayor cantidad de cosas materiales, puedo no tener como que una vida así estable en lo material, pero mi familia, mis amigos, las personas que están a mi alrededor, las personas que me aprecian, las personas que me aman, esas hacen que valga la pena cada maldito segundo de lo que estamos viviendo y hace que valgan la pena que yo me esfuerce, que yo quiera salir adelante, que yo quiera lograr nuevas y mayores metas, nuevas y mayores alegrías, nuevas y mayores logros en mi vida. Entonces, siempre ve avanzando pensando en a dónde quiero llegar, a dónde quiero subir, hasta dónde quiero lograr. Y cuando llegues a ese punto, ponte algo más y sigue avanzando, pero nunca mires al pasado, porque mirar al pasado, mirar hacia atrás,
enfocarme únicamente en eso me va a llevar a muchos problemas de salud emocional, a muchos problemas de salud mental, a muchos problemas de salud física incluso. Porque cuando yo me centro en lo que no he logrado, lo que no he hecho, lo que no he podido hacer, me empiezo a enfermar. Entonces no te enfoques en las cosas que no has logrado hasta el momento. Así tengas 5 años, tengas 90 años, tengas 100 años, todavía puedes lograr grandes cosas. Simplemente es cuestión de dar un paso a la vez, un paso cada día, cada día. Sobre los mentores, tengo una opinión encontrada en ese caso. Siento que son una parte muy importante, ya lo hemos hablado muchas veces, siento que es algo fundamental en nuestras vidas, pero muchas veces encontramos mentores que hasta cierto punto no nos van a beneficiar o ya no nos pueden dar más conocimiento, más cosas, y se vuelve hasta cierto punto una forma de como una piedra de tropiezo, siento yo en algunas ocasiones. ¿Por qué? Hay veces en las que me ayudan, me comparten su conocimiento. Hay veces en las que digo, bueno, tengo que invertir, y está muy bien que yo invierta en mi conocimiento, en crecer, en mentorearme, en estar avanzando. Pero hay mentores que, como decía Paz, hay muchos mentores muy buenos, pero hay mentores que, como decía Paz, dicen, pues yo no quiero compartir completamente el conocimiento, comparto una parte y si quieres págame más, y si quieres págame más, y luego si quieres págame más. Y a veces el conocimiento sigue siendo el mismo y yo en vez de estar avanzando, en vez de poner en práctica lo que estoy conociendo, en vez de lograr pues la meta que estoy haciendo, simplemente estoy tirando mi dinero y no estoy logrando nada en ese sentido. Entonces aprendamos a diferenciar entre los verdaderos mentores, los que me van a dar cosas buenas. Uno de ellos lo reconozco mucho a Mario, sí, no, Mario se llama. Le reconozco a él, o sea, me cae súper bien lo que he conocido, lo que he logrado saber de él, lo admiro en ese sentido, pero hay otros mentores que he conocido que te enseñan, pero si quieres aprender ahora una cosa nueva, pues págame. Y siempre es aprende, pero nunca te ponen o nunca te llevan a decir, bueno, pero pon en práctica lo que estás aprendiendo, y eso a veces es más una piedra de tropiezo. Hay muchos mentores que te dicen, no importa, o sea, págame, o ven, comparte y demás, pero te están impulsando, y esos son los verdaderos mentores, los que realmente valen la pena, los que realmente, diría yo, aviéntate y sigue a cada momento todo el conocimiento, pero apréndelo y no solo te quedes en el aprendizaje, sino que también llévalo a la práctica, porque realmente eso es lo importante cuando vamos a aprender algo. A mis alumnos de repente les enseño algo y ya nunca lo van a volver a aplicar. Hasta el momento no he aplicado el teorema de Pitágoras para ver la sombra de un árbol. A veces conocimientos que nunca nos van a llevar a nada, pero cuando aplicamos esos conocimientos puede ser una gran herramienta que nos va a llevar a la vida de mis sueños. Chicos, terminamos con consejos que quieran dar a la audiencia, alguna experiencia personal que nos quieran compartir, y pasamos a redes sociales. Alan, empieza, por favor. Estoy recuperando mi idea. Perfecto, yo solamente quería compartir una frase del libro de El arte de que te importe un carajo, que me vino a la mente porque lo estaba leyendo hace poquito, que hablando ya de que estamos buscando la vida de nuestros sueños, ¿no? Dice, el deseo de una experiencia positiva es en sí mismo una experiencia negativa. Y paradójicamente la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Parte de lo que nos quiere decir con esta frase es de que no nos desesperemos por llegar a lo que queremos conseguir, ¿no? Sino aprender a disfrutar de nuestro camino. Y en el momento en que hablamos de aceptar la experiencia negativa, estamos diciendo de que cada tropiezo que podamos llevar nos ayuda a crecer un poco más. Toma en cuenta que cada vez que nos equivocamos, nos enseña una manera de mejorar, nos enseña una lección y nos lleva un paso adelante de a donde podemos aspirar a un mejor nivel. Bueno, ya recuperé mi idea. A ver, antes de pasarle la palabra, hago una corrección. Ya lo olvidé. Estaba pensando en Mario, pero no sé por qué se me vino a la mente el nombre. Luis X Torres. Es la persona que yo digo que admiro mucho. Yo pensé que hablas de Mario Bielmas. ¿Mario Bielmas también? No, se me vino el nombre de Mario, pero Mario ¡Yahoo! Mario Bielmas es una persona que yo admiro muchísimo también en este sentido, como mentor, como alguien que me puede ayudar.
Jorge, ya lo tuvimos aquí con nosotros en algún episodio. Son personas que yo considero como que grandes personas, grandes ejemplos de vida para mí. En el caso de Paz, por ejemplo, fue Luis X Torres. En el caso de nosotros fue Mario Bielmas. Fue Shai también. Allá fue Shai, acá también nos ha enseñado muchísimo. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los mentores. Me faltarían muchos, no los puedo mencionar porque luego se me van y no quiero quedar mal con ellos. Pero a todos los mentores que han pasado por mi vida, al menos por nuestras vidas, un gran abrazo, un gran agradecimiento, porque realmente todas esas personas nos han ayudado bastante. Paso la voz. Ahora sí, volviendo, quiero dar un pequeño paréntesis, un pequeño consejo a lo que dijo Manny. Creo que un buen consejo sería aprender a trabajar en equipo con el pasado y con el futuro. Cuando el pasado se vuelve tu enemigo, solo te está recordando todas tus pérdidas, todas las cosas malas, y entonces puede llevarte a una depresión y destruirte por completo. Pero cuando el pasado, ahora sí lo transformas y lo conviertes en tu amigo, volteas a ver atrás y dices, no pasó lo que creía que pasara, pero ¿cuál fue el resultado a ¿Y qué aprendí de esto? Siempre, si volteamos a ver atrás, que sea para ver qué aprendimos y de ahí partir, porque realmente nunca partimos de cero, partimos desde la experiencia, desde el conocimiento de todo eso que pasó en el pasado. ¿Sabes? Como hemos dicho antes, no es bueno ni malo lo que pasó, es neutro. Uno agarra lo que quiere de los resultados para aprender y crecer al siguiente nivel. Y el futuro también puede ser tu amigo, cuando te impulsa a tener esa energía de quiero lograr esto, pero lo agarras con energía, no tanto así como ya voy tarde, o no sé, este tipo de cosas. Vuelve al pasado y al futuro tus amigos. Y el otro que quiero decirles es, hay un libro que me cambió mucho, lo he estado leyendo últimamente otra vez, que se llama El líder que no tiene cargo. Entonces creo que esto es algo muy importante en la vida. Muchas veces queremos esperar a tener el puesto de superempresario, queremos esperar a tener el puesto de ser el supermúsico famoso, a querer ser, no sé, quieres llegar a estar en el top para poder ya desempeñarte de la mejor manera. Y la realidad es que, como dice en este libro, aunque no tengas ningún cargo, de hecho, no necesitas ningún cargo para trabajar con excelencia y disfrutar de cada momento y de cada día. Cuando tú haces con excelencia todo lo que estás haciendo en tu día, y cuando lo disfrutas, es casi por añadidura que vas a llegar a esa vida de tus sueños. Pero muchas veces nuestra mentalidad nos autosabotea y empezamos a decir, no, esto no vale queso, y para acá no, y hasta que llegue allá lo voy a hacer. Y entonces, no, sé el líder que no tiene cargo y disfruta cada momento. Tu vida es tu responsabilidad y dale con todo. Y bueno, gente bonita, como terminar, les doy yo una reflexión, bueno, ya un comentario final para terminar. Qué bonitos ojos, tío. Qué bonitos. No, un comentario final para terminar con el episodio del día de hoy, y es básicamente pues el decirles que miren, está el amanecer tan hermoso que nos están saliendo pajaritos. Quiero terminar con esto. Quiero que este episodio sirva como una fuente de motivación para ti que me estás viendo, para ti que estás escuchando. Si es que nada más lo estás escuchando, quiero que este episodio sea más que señalar, más que decir algo. Quiero que sea una fuente de inspiración para ti, para que digas, yo también puedo lograr la vida de mis sueños, yo también puedo lograr grandes cosas, y no quedarme con simplemente desear la vida de alguien más, sino lograr esa vida. Ese es el reto que te lanzo a ti que me estás escuchando, que me estás viendo. Y terminó, pues finalmente, como les dije, es un episodio que quiero agradecer a los mentores, a las personas que han pasado, a las personas que me han ido ayudando a cambiar la mentalidad. 2 de ellos están aquí sentados a mi lado, uno está sentado acá a un lado fuera de cámaras. Y hay muchísimas personas que han pasado por mi vida y que me han dado darme cuenta de que realmente estoy viviendo la vida de mis sueños, y puede ser una vida que llegue incluso más allá. Ahorita estoy en un sueño, pero ese sueño puede ir creciendo, subiendo la montaña hasta que pase las nubes y pueda lograr más cosas. Entonces, un agradecimiento muy grande a todas esas personas que en algún momento han pasado por mi vida y me han enseñado
para bien o para mal, cómo lograr yo la vida de mis sueños. Diles lo que nos enseñó la canción, Manny, lo de grandes fueron los viajeros. Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí y esas personas que grandes fueron, grandes cosas nos enseñaron y grandes enseñanzas nos ayudaron a que nosotros compartamos. Y bueno, gente bonita, vamos a terminar este episodio y les comparto mis redes sociales. A mí me pueden encontrar en todos lados como Meni05J Manuel García. Las redes del negocio Fly in Freedom. Y recuerden, próximamente estaremos compartiendo Tu Destino de la SIM ahí en Amazon para que compren el libro. Empecé por acá, le paso la palabra a Paz. Ya se la saben, a mí me encuentran como David Paz en todas las redes sociales, Paz DSP, y ahí les aparezco por todos lados. Una pregunta, un consejo, quejas, sugerencias. Si quieren decirnos más preguntas para que saben qué buena pregunta, mándenos por ahí por cualquier lado, ya sea a las redes personales de cada quien o a las de qué buena pregunta. Las redes sociales de la banda de Carga Positiva, ahí nos encuentran por todos lados. Escuchen nuestras rolitas, están bien chidas, se las recomiendo. Andamos trabajando nuevo material. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, y todas las redes sociales de Paz Company. Muy bien, amigos, pues a mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en todas las redes sociales. Ya saben que ahí siempre lo recibimos con todo gusto, sus comentarios, sugerencias, likes, todo lo que gusten. Les recordamos que se suscriban, compartan y los invitamos a que comenten, que nos dejen sus preguntas y, ¿por qué no? Como siempre les digo, mensajes de buena onda, felicitaciones y haters para Benny. Sí, se agradecen los haters. Y bueno, esto fue la pregunta del día de hoy y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! La vida no es justa, el sistema está en tu contra. Y sí.